Muy buenos días, hermano. Bendiga grandemente. Vamos a ir al Señor en oración. Maravilloso Padre Celestial, Señor, nos gozamos de poder estar en tu santa presencia. Y te pedimos, Señor, que conforme al propósito que tienes para cada uno de nosotros en nuestros hogares, Padre, que tú por medio de tu palabra nos hables, por medio de tu palabra nos dirijas, y tu Santo Espíritu, Señor, obre en cada uno de nosotros para que aquella buena obra que tú ya iniciaste sea culminada el día de Cristo. Queremos también aprovechar el momento para pedirte por nuestros hermanos y hermanas enfermos, Señor, nuestra hermana Olivia, el hermano pastor Leonel y toda su familia, y por todos los hermanos que en estos momentos están batallando con alguna enfermedad o incluso también con la pandemia, para que tú, Señor, donde quiera que estén, puedan sentir tu presencia, tu fortaleza, y Padre, que tu voluntad sea manifiesta en sus vidas para que la sanidad tú se las des y para que la gloria sea a tu santo nombre. Padre, perdona también nuestros pecados y ayúdanos a estar preparados en todo momento. Señor, si el distanciamiento empieza a enfriarnos, empieza a menguar en nuestra fe, en nuestro ardor por tu palabra, que tu Espíritu no permita tal cosa, Señor, sino que más bien, a pesar de que estemos ausentes en el cuerpo, estemos presentes en el Espíritu, y asimismo, Señor, estemos en tu santa presencia, reconociendo que tú estás en todo lugar, en todo momento, que todas estas cosas que están aconteciendo, tú, Señor, sabiéndolas, ya has preparado de antemano todo lo que ha de acontecer y todas las obras que también nosotros hemos de llevar a cabo. Ayúdanos, no descuides a ninguno, sino más bien, por lo contrario, Señor, estimúlalos a buenas obras. Pues te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, continuamos en la carta a los Colosenses. Habíamos leído ya Colosenses capítulo 1, versículos 9. Hoy vamos a leer el 9 y el 10. El apóstol expresa el propósito por el cual tiene tanto interés en que la iglesia conozca la voluntad de Dios, y lo dice de esta manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él. Entonces el apóstol expresa, hermanos, que ese interés en que lleguemos al conocimiento de la voluntad de Dios, que seamos llenos de ese conocimiento, que podamos discernir la voluntad de Dios en toda circunstancia, en todo momento, que se vuelva algo que sea parte de nuestro pensamiento y de nuestro obrar, a fin de que como resultado, pues andemos como es digno del Señor, que le agrademos en todo, que llevemos frutos, que tengamos buenas obras y que continuemos creciendo en ese conocimiento, motivados por la bendición que ese conocimiento da. Y a veces hay cosas pequeñas que nos pueden ayudar a estar continuamente motivándonos a discernir, a identificar y a conocer la voluntad de Dios. Diré algo tan simple: nuestra buena costumbre de decir, si Dios quiere, voy a ir a tal parte y voy a hacer esto y voy a terminar aquello, si Dios quiere. Sin duda alguna es una buena costumbre si somos muy conscientes que estamos expresando si esto es la voluntad de Dios. Pero también se puede volver tan costumbre, se puede ser tan parte de nuestro hablar, que incluso puedo decir, nos vemos en la iglesia si Dios quiere. Y ahí ya no estamos expresando el mismo sentir, sino que ahí más bien ya se convirtió en una costumbre, porque alguien pudiera decir, claro que Dios quiere. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, especialmente sabiendo que el día del Señor se acerca. Entonces ahí yo ya no estoy tratando de, bueno, ¿será voluntad de Dios o no que yo me congregue? Claro que es voluntad de Dios.
Y bueno, hay muchas maneras de expresar esto, pero lo importante es que estemos conscientes de que nuestro hablar está manifestando la voluntad de Dios. Algunos, para identificar dentro de aquello que digo, bueno, no sé si sea parte de la voluntad de Dios o no, dicen primero Dios. Esto es, yo ya sé que es voluntad de Dios que yo perdone, yo ya sé que es voluntad de Dios que vaya a la iglesia, yo ya sé que es voluntad de Dios que haga buenas obras, yo ya sé que es voluntad de Dios que sea responsable en mi familia, que ame y respete a mi esposa, que eduque y enseñe a mis hijos. Y entonces ante tales situaciones, porque sé que es voluntad de Dios, se expresan primero Dios. Sin embargo, no sé si es voluntad de Dios que yo vaya y regrese a Guadalajara, porque en el camino puedo quedar. No sé si es voluntad de Dios que vaya y haga tal negocio, porque desconozco a la otra persona. Y entonces ahí expreso si Dios quiere. Cosas que parecen sin gracia y no tienen que ser necesariamente así. Pero es importante que estemos ejercitándonos en el conocimiento de la voluntad de Dios. Porque si somos llenos de este conocimiento, vamos a andar como es digno, vamos a agradar a Dios en todo, vamos a llevar frutos y vamos a crecer y a desear conocer más esa voluntad. Y andar como es digno del Señor. Esto es algo que tiene que estar en el corazón del creyente. Este tiene que ser un deseo natural, como el deseo natural que tenemos de alimentarnos, como cuando llega el cansancio y la necesidad de dormir, como cuando no hemos tomado agua y hemos hecho ciertas actividades y necesitamos no solo la frescura, sino verdaderamente que el agua entre a nuestro cuerpo y nos fortalezca. Así debe de ser el deseo de andar como es digno. Sin embargo, de pronto nos descuidamos y nos enfriamos. Situaciones como esta que estamos viviendo, en las que, bueno, ya no estoy apartando un tiempo para ir a la iglesia, a lo mejor sigo apartando mi tiempo para orar, para leer la palabra de Dios, pero me veo de pronto con tanto tiempo que empiezo a descuidar mi crecimiento espiritual y se sale de mis prioridades que debo de andar como es digno. Pero basta que recordemos nuestra condición pasada para que en nosotros renazca un sentimiento de gratitud hacia Dios. Miren cuál era nuestra condición pasada. Allá en Efesios 2:12 se nos recuerda, 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuál era tu condición en otro tiempo? Como para que quieras seguir viviendo en la misma manera. ¿Cuál era tu esperanza? ¿Cuáles eran los pactos a los que tú te sometías y tenías la promesa que Dios cumpliría? ¿Qué era tu condición espiritual? Estabas sin Dios, y ya esa frase nos expresa que prácticamente no había nada que esperar excepto la condenación eterna, y ni siquiera lo sabías. Y por lo consiguiente es entendible tu antigua manera de vivir. No es justificable, pero es entendible, no esperas nada. Sin embargo, Cristo hizo algo que cambió para siempre tu vida. Confiaste en Él y te justificó, perdonó tus pecados, murió por ellos y te dio una esperanza real y viva de vida eterna. ¿Y cómo podrías tú continuar viviendo de la misma manera con todo lo que Él sacrificó para que tú tuvieses vida eterna? Y para que de pronto se diese una declaración como esta. Mira, ahí en Efesios 3:6, esto se declara: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. No le bastó al Señor con darte una esperanza real y posible, sino que hizo que esta esperanza fuera real y segura y viva.
al grado de no solamente darnos salvación, sino que hacernos coherederos, copartícipes de las promesas, parte real del cuerpo de Cristo, real y funcional, porque también recibimos dones por parte de su Santo Espíritu. Y todo esto por medio del Evangelio. Lo escuchaste, lo creíste, y sin que de tu parte hicieses nada, sino que recibiendo todo, una vez que creíste, fuiste ya parte del cuerpo de Cristo. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y el Espíritu de Dios vino a ser tu garantía, tu seguridad, no solamente de esa promesa, pero de la misma salvación y vida eterna. ¿Y qué se dice entonces? ¿En qué momento hubo esa transformación? El apóstol Juan, allá en Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, continúa este mismo argumento, Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ¿por qué tengo que andar como es digno, como conviene? Y miren que el Señor pudiera hacer de esto un mandamiento, porque en sus mandamientos prácticamente está incluida esta palabra, que andemos dignos, porque sus mandamientos en cuanto a nuestra comunión con Él, en cuanto a nuestra comunión con los demás y en cuanto a la comunión con nosotros mismos, tiene precisamente ese propósito de santificarnos, apartarnos. Y los mandamientos solos o en sí mismos, su función es enseñarnos. Sin embargo, con el poder del Espíritu Santo en nosotros, ya no solamente son un tutor o un ayo o alguien que nos instruye y nos enseña hasta llegar a tal posición, sino que ahora es algo que nos pertenece y es nuestro. Porque estando ya muy por encima de la ley, estando en la gracia, todos aquellos preceptos y mandamientos quedaron cumplidos en nosotros, significando que podemos verdaderamente observarlos y todavía ir mucho más allá. Ahora repito, el andar como es digno pudiera establecerse como un mandamiento. Pero yo hago esta pregunta: ¿cómo no responder con obediencia y con humildad al que hizo tanto por nosotros? Si el Señor hubiera dejado a nuestra petición y a los deseos de nuestro corazón la decisión de nuestros destinos, me pregunto, ¿qué hubiéramos pedido? Si Él, al despertarnos espiritualmente y mostrarnos que de seguir en el mismo modo, en la misma vida que llevábamos, nos esperaba la condenación eterna, el lago de fuego, ¿qué hubiéramos pedido? Es muy probable que hubiéramos dicho: Señor, dame una oportunidad más. Porque la verdad es que somos muy arrogantes y necios. Y hubiéramos dicho: Señor, dame una oportunidad más. Porque ¿cuántas veces no lo has hecho en tus oraciones? ¿Cuántas veces no has dicho: solamente esta vez, Señor? Y ahora sí, si no te cumplo, o si no me retiro de eso, o si no me salgo de este problema, o si tú me sanas esta vez, ahora sí voy a entregarte la vida. ¿Y cuántas veces le has fallado después de esa petición o esa promesa? Si Él hubiera dejado a los deseos de nuestro corazón esa situación, es lo más probable que hubiéramos hecho. Jamás hubiéramos pensado en decir: Señor, tómame en tus manos y que nadie me arrebate jamás de ahí. Señor, no es suficiente que perdones mis pecados pasados, de seguro que volveré a pecar. Perdóname todos mis pecados.
Señor, mejor hazme nacer de nuevo, porque esta naturaleza que yo tengo va de continuo al mal. No hubiéramos pensado en esas cosas. Sin embargo, el que es perfecto y sabio, así lo pensó. Que el sacrificio de Cristo una sola vez y para siempre sería suficiente para santificarnos. Que la esperanza que nos daría sería tan viva y tan real que no había manera de perderse. Y que eso no era suficiente, sino que también seríamos coherederos con Cristo. Entonces, hermanos, ¿cómo no responder con obediencia? ¿Cómo no intentar cada día andar como es digno cuando el Señor, que pensó en todo, tuvo tal gracia para con nosotros? De manera que yo entre más conozco la voluntad de Dios, más puedo entender sus designios y más puedo discernir lo que Él está haciendo en mi vida. Y más puedo entender lo que yo a lo mejor interpreto como emociones y sentimientos para realizar tal o cual obra. Y finalmente me es claro lo que dice Efesios 2:10, nos dice la palabra de Dios, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, si nosotros conocemos la voluntad de Dios, se va a convertir en un deseo natural y casi instintivo andar como es digno. Porque veo dónde estaba, veo lo que Dios hizo en mí, veo lo que está haciendo en mí, veo lo que me dijo que terminará en mí y no me queda otra alternativa. ¿Cómo responderle mal a quien ha hecho tanto? ¿Cómo pecar contra Él? Cuando solamente ha sido bueno y misericordioso con nosotros. Y empiezo a identificar esas obras que Él pone, que Él prepara de antemano, esas personas, esas situaciones, esos momentos, para que yo los lleve a cabo. ¿Y por qué esto de las buenas obras? Cuando a lo mejor hemos escuchado tantas veces que el hombre no es salvo por obras, es salvo por fe. Y efectivamente, no por obras para que nadie se gloríe. Lo que pasa es que las obras no nos salvan, por muchas que cometiésemos, pero ellas dan testimonio de lo que está pasando en nosotros. Da testimonio de lo que el Espíritu de Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque si tú puedes echar un vistazo atrás y te examinas a ti mismo, puedes mirarte antes de Cristo y puedes mirarte ahora en Cristo, y hay obras que ya no están y hay obras que sí están. Hay obras de la carne que están desapareciendo día a día. Y la necesidad de mentir, y el robo, y las blasfemias, y las fornicaciones, y las maldicencias, y las borracheras, y la ira, y las contiendas, y los celos. Si notas cómo van desapareciendo de tu vida, y no como por arte de magia. Hay una obra en ti que está deshaciendo todas esas obras de Satanás y que las está reemplazando por una actitud más consciente, más paciente, más amoroso, más verdadero, más diestro en el hablar, no solamente para tener buena palabra, pero para no ofender, para no denigrar. Y de pronto también empiezas a tener gracia para con aquellos que a la verdad en tu pensar no merecen nada. Sin embargo, más allá de la misericordia, les das lo que no se merecen. Allá en Deuteronomios 10:12 nos revela acerca de esto diciéndonos: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma. Y hermanos, ¿qué es el temor de Jehová? El temor de Jehová es manifiesto en obras. No es un mero sentimiento. No es un mero término filosófico. Oh, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces hay que temer a Jehová. ¿Cómo se manifiesta? Porque me aparto del mal. Me aparto de lo que desagrada a Dios. Me aparto de lo que Él aborrece. Y me inclino a lo que Él ama. Busco lo que Él busca. Por eso es que guardo, observo, estudio, aprendo sus mandamientos, porque ellos me manifiestan con claridad qué es lo que Dios quiere y demanda de mí. Y les sirvo con alegría. Esto es, me dedico a las cosas de Dios, hago obras que conciernen la obra de Dios, de manera que entonces verdaderamente Dios quiere de nosotros buenas obras, pero porque ya somos salvos, no para hacerlo. Ahora, en cuanto a los demás, en cuanto a mi prójimo, ¿qué obra pudiera yo hacer que manifieste que amo a Dios y que manifieste que por amor a Dios amo al prójimo como a mí mismo? Bueno, ¿cuál es la obra mayor que pudiera hacer por mi prójimo? En Mateo, el apóstol Mateo, capítulo 16, versículos 25 y 26, el Señor Jesucristo nos lo declara de esta manera: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Y qué nos expresa aquí la palabra de Dios? Finalmente, lo más grande y valioso e importante en la vida del ser humano no es la vida misma, porque pudiera ganarla y al final perderse, porque pudiera preservarla y al final condenarse, porque pudiera extenderla o prolongarla y no tendría consecuencias eternas. Pero lo más importante es su salvación, porque es algo que no puede comprar con todo el dinero, es algo que no se puede ganar con todas sus obras, es algo de lo que no se puede hacer merecedor con todo su carisma, con toda su bondad, con todas sus buenas acciones. Esto solo lo puede recibir, y recibir de parte de Dios. Y tú y yo venimos a ser mensajeros y embajadores. El regalo más grande que verdaderamente entonces podemos dar es la salvación, porque al ser embajadores de Cristo hemos recibido esa autoridad de poder compartir el Evangelio y de poder asegurar a quien lo escucha que si cree en el Señor Jesucristo será salvo él, ella y toda su casa. ¿Qué mayor regalo podemos dar? ¿Cuántas veces a lo mejor nuestro regalo o nuestro intento es precisamente prolongar la vida? Porque consideramos que la vida es lo más grandioso que hay. Sin embargo, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Cristo Jesús la hallará. ¿Cuántas veces queremos proporcionar comodidad? Queremos regalar y alimentos y ropa, y todo esto es importante porque el Señor dice que nuestras intenciones son manifiestas en lo que hacemos. Si nada más le decimos a alguien voy a orar por ti, teniendo frío, teniendo hambre y teniendo la posibilidad de proveer aquello y no lo hacemos, pues ¿qué estamos haciendo? Pero nuestra mente debe de estar que la más grande obra que podemos dar a alguien es que escuche el Evangelio, porque en el Evangelio está el poder de Dios para salvación. Y entonces
ahí ya no importará si vive mucho o vive poco, si está en escasez o en abundancia, si está en salud o en enfermedad. Habiendo creído y habiendo sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa, la vida eterna está en sus manos. Y la verdadera salvación y la esperanza de estar un día con Dios se convierte en algo real en su vida. Ahora, ¿qué obra podemos hacer, no solo con los de allá de afuera, pero qué obra podemos hacer incluidos los de adentro? Me refiero a mi hermano en Cristo, me refiero a mi maestro de escuela dominical, al pastor, al que se sienta a un lado de mí cuando asisto a la iglesia, al que apenas se le está compartiendo y está aprendiendo, o al que ya tiene años en el Evangelio. En la carta del apóstol Pedro, primera carta, capítulo 3, versículo 8 y 9, dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. De pronto el Señor nos recuerda: no seas escaso en tu manera de expresar el amor, la misericordia, la paz, la compasión. Fuiste llamado para heredar bendición. Fuiste llamado para disfrutar de la eternidad en el reino de los cielos, y mientras estás aquí hay muchas buenas obras, porque también hay muchas buenas esperanzas y muchas buenas palabras y muchas buenas acciones que puedes compartir con el que está cerca y con el que está lejos. Pero no solo esto, sino de qué manera puedo también tener buenas obras dentro del cuerpo de Cristo y su función, porque Dios sigue todavía alcanzando a aquellos que han de ser salvos y edificando a los que ya lo son. En 1 Corintios 12, 4 al 7 nos dice la palabra de Dios: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Finalmente, dentro de todas esas buenas obras que puedes hacer, se encuentran aquellas ligadas estrechamente al don o los dones que recibiste. Porque cada uno de los dones que Dios dio y que da y que sigue dando a todo aquel que cree, al que es integrado al cuerpo de Cristo, es un don específico necesario para la iglesia en ese momento, en las circunstancias en las que se encuentra, en el tiempo en el que está, en la sociedad en la que está obrando, trabajando, a fin de que el cuerpo de Cristo haga su función. Y cada una de ellas es importante y cada una de ellas es indispensable. ¿Y cuántas veces nos enfocamos más en ciertas obras y descuidamos otras porque las consideramos que así son importantes, sin ver el llamado de Dios en nuestras vidas? Sin duda alguna, alguien puede decir: es más importante comer que ver. Y puede poner toda su atención a los alimentos, pero y al final, ¿cómo podrá ver que aquellos alimentos están en buen estado? Necesita que esté funcionando el tacto para ver su consistencia, el poder probar los alimentos para ver si están en buen estado, y el poder verlos para identificar algo visible que indique que efectivamente los puedo consumir o no los puedo consumir. Pero no solo ellos. ¿Y qué tal los pies para conducirme hasta donde tengo que ir? ¿Qué tal el resto de mis sentidos y de los miembros de mi cuerpo?
Cada uno de los creyentes es importante para el estado saludable y para el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Y son parte de las buenas obras que tú y yo debemos de hacer. Pero te diré algo, si no eres muy consciente de la voluntad de Dios, ni siquiera te interesarás en cuál es tu don. Ni siquiera pasarás tiempo en oración pidiéndole: Señor, revélame cuál es mi don, muéstrame, hazme sentir porque quiero ser útil en tu iglesia. No lo harás porque no entiendes la voluntad de Dios, porque no vendrá a tu mente que con ese fin Él dio diversidad de dones, diversidad de ministerios, a fin de que su iglesia crezca, sea edificada y esté perfecta para aquel gran día. Pero una vez que lo entiendes, sin duda alguna querrás ser partícipe de lo que Dios está haciendo, no solo allá afuera en la sociedad, pero aquí adentro, en el cuerpo de Cristo. Y como punto final, no tanto que esto abarque todo lo que la voluntad de Dios va a producir en nosotros una vez que la podamos entender, pero dentro de la lista que el apóstol Pablo nos da, finalmente es el conocimiento de Dios. ¿Y por qué yo quiero conocer a Dios? ¿Por qué yo quiero saber más de Dios? ¿Por qué yo quiero involucrarme más con Él? Esto es algo que va como espiral. Basta que empieces, realmente empieces. Que rompas con la idea que tú tienes de Dios y que aceptes y te humillas y reconozcas que el Dios verdadero se manifiesta por medio de su palabra y no te pide tu opinión en cuanto a cómo te gustaría que Dios fuera, sino que se revela cómo es Él, para que una vez que aceptándolo, no puedes dejar de amarlo. Y el deseo y el hambre de conocerlo únicamente puede crecer y crecer y crecer y crecer, porque solo para empezar, eso es vida eterna. ¿Y cuántos anhelamos un día estar en la vida eterna? Es que eso es vida eterna, estar en la presencia de Dios. Saber que está aquí. Saber que te ama. Saber que tiene un propósito en tu vida. Saber que preparó de antemano obras para que tú las hagas en las cuales le glorifiques y Él se goce alrededor de ti. Saber que puedes cantarle, alabarle, orarle, pedirle, pero sobre todo conocerle. El apóstol Juan nos lo dice de esta manera allá en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Y con ello para quitar toda duda y todo pensamiento y establecerlo para siempre. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es vida eterna, conocer a Dios. Y por eso el apóstol Pablo expresa que si entendemos la voluntad de Dios, vamos a querer conocerlo, nos vamos a maravillar con su sabiduría, nos vamos a sentir sobrepasados realmente con su inteligencia, con su amor, con su misericordia, que vamos a tener el deseo inmenso de conocerlo y empezando, no habrá vuelta atrás, porque eso es precisamente vida eterna. Y miraremos cómo esto nos dará sabiduría. De pronto entenderemos el mundo como nunca lo entendimos antes. El profeta Jeremías en Jeremías 9 del 23 al 24 nos dice de la siguiente manera: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y miren, nosotros en qué nos alabamos o en qué tenemos un cierto gozo en este mundo. Pues primero que nada en ser sabio. Admiramos la sabiduría. Cualquier hombre que sabe lo que dice, que entiende lo que dice, que entiende las cosas de este mundo,
que puede calcular o predecir los eventos en base a su observación, en base a su experiencia, le admiramos. No se diga si es valiente, si es osado, si es atrevido, si no tiene temor, si enfrenta a la muerte con dignidad y con valentía y con orgullo. Nos gloriamos de ello. Y no se diga si es rico y realmente pudiera comprarse lo que desee o lo que quiere, y con su dinero tiene la capacidad de hacer bien y hacer mal. Y cuántas veces nosotros decimos: oh, si yo tuviera tanto dinero haría tal cosa, porque nos gloriamos en ello. Pero dice el Señor: no se alabe el hombre en esto. ¿Quieres alabarte? ¿Quieres gloriarte? Entiende a Dios, conoce a Dios, y en ello hay realmente gloria, porque ahora sí tendrás sabiduría que viene de lo alto. Ahora sí mirarás el mundo y sabrás que Dios lo hizo, que tiene propósito, que es perfecto en todo su sentido, que no es un conjunto de acción, reacción evolutivas para llegar a un nada, sino que Dios lo creó con perfecto propósito, con perfecto plan. Y este ciclo, que lo podemos llamar vicioso, no en el mal sentido de la palabra, sino en el bueno, una vez que empieces ya no puedes parar. Una vez que empieces, es algo que va a continuar y continuar y continuar, y conocerás un poquito más y te maravillarás y realmente te gloriarás en Jehová por haberle entendido y conocido ese aspecto de su persona, por haber sentido y experimentado su presencia, que quedarás más. Allá en Deuteronomio 4:35, del 35 al 40, el Señor le dio este conocimiento a su pueblo y le dijo: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. En el poco conocimiento de un pueblo que estuvo por 400 años en Egipto bajo dioses de todo tipo, finalmente lo vieron con sus ojos, lo entendieron hasta donde pudieron, y Dios les completa esa revelación: no hay Dios fuera de Él. Y Él es Dios arriba en los cielos, y Él es Dios abajo en la tierra, y Él es Dios por sobre toda la creación, y no hay otro, ni que se asemeje, ni que sea igual, ni que pueda hacer lo que Él hace. En las Escrituras mirarás que tenían dioses de los valles, dioses de los cerros, dioses del viento. Y no solo en las Escrituras, miran las culturas del mundo, y el Dios de la lluvia, y el Dios de las aguas, y el Dios de los mares, y el Dios de los ríos. Y Jehová dice: mira, te enseñaré para que te vaya bien, para que disfrutes de mi creación. No hay Dios fuera de mí. Dios de arriba de los cielos, Dios de abajo de la tierra, y Dios de todo cuanto existe. Ese soy yo, dice Jehová. Sírveme, conóceme,
entiéndeme. Y viene nuestra última palabra, deleítate. Porque ese también se convierte en un ciclo. Te deleitas en Jehová, te da los deseos de tu corazón, te deleitas en lo que te ha dado, quieres conocerlo más, te deleitas en Él y el ciclo continúa hasta la eternidad misma. Porque conocer a Dios es deleitarse en Él y en todo lo que Él ha hecho. Y miren dónde empieza todo esto. Jehová en Isaías 58:13 nos dice así: si retrajeses del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿En dónde inicia el conocimiento? En la obediencia, en obedecer sus mandamientos, en guardarlos, en entenderlos y en mirar nuestra incapacidad por hacerlo de manera perfecta, pero en su amor y misericordia por perdonarnos, fortalecernos y darnos lo que necesitamos. Si retrajeras del día de reposo tu pie, y ese día lo llamares santo, delicia, glorioso de Jehová, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás, porque conocerás más de Él y tu espíritu se gozará de saber un poco más del Creador de todo cuanto existe, de Jehová de los ejércitos. Todo esto y mucho más va a ser parte de tu instinto si buscas la voluntad de Dios. Si te interesas en saber qué Dios quiere, qué Dios piensa, qué Dios ordenó, y siempre el inicio de eso va a ser sus mandamientos. No te puedes agarrar a filosofar, no te puedes agarrar a pensar ¿y qué Dios querría? ¿Y qué Dios piensa? ¿Y qué Dios buscaría? Mira sus mandamientos y mirarás qué Dios quiere. Con pleno conocimiento, con exactitud, porque lo dejó plasmado para saber quién es Dios y qué quiere Dios de ti. Y entonces le podrás servir y te podrás deleitar. Vamos a orar, pidiendo a Dios que nos revele más de su voluntad y que su Santo Espíritu abra nuestro entendimiento para que su palabra sea clara, sea entendible y que la podamos discernir y nos podamos gozar en Él. Maravilloso Padre Celestial, nos humillamos delante de ti, Señor, pidiéndote que seas tú el que nos dé sabiduría, que seas tú el que por medio de tu palabra nos enseñes quién eres, qué quieres de nosotros, qué esperas de nosotros, cuáles son tus planes y propósitos, qué te agrada, qué te desagrada, qué no quieres que hablemos, qué no quieres que toquemos, qué no quieres que veamos, en qué quieres que ocupemos nuestras vidas. Háblanos, enséñanos y abre nuestro entendimiento para que al leer tu santa palabra cada día nos sea más clara tu voluntad y podamos deleitarnos más y más en ti, gozarnos al pronunciar tu nombre, al cantarte alabanzas, al sentir tu presencia entre nosotros y al poder ver el
el camino que señalas para nuestras vidas. Señor, perdona nuestros pecados y remueve todo lo que estorbe en que podamos realmente conocerte y un día estar cara a cara delante de ti, alabándote y deleitándonos en ti por la eternidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sin olvidar, Señor, traer a tu memoria a los que están enfermos, a los que están batallando entre la vida y la muerte, pidiéndote por su salvación eterna. Porque aunque creemos que esta vida es lo más valioso es poder pasar la eternidad a tu lado por siempre. Ayúdales, habla a sus corazones, que estén en paz para contigo, y entonces que tú seas glorificado en la decisión, en tu voluntad manifiesta en la vida de ellos. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.